¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Hoy estamos un episodio más, una segunda parte con un invitado de la casa que lo tenemos presente hoy aquí y ya se dio mediante videollamadas. Ahora se nos da tenerlo aquí presente, así que pues ya la gente lo conoce, simplemente escuchémoslo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Pues pues gracias por la invitación. Nuevamente estamos aquí en una edición más, un episodio más de nuestras vivencias, nuestras anécdotas de juventud. Bueno, somos más jóvenes todavía. sí, la gente piensa que, bueno, no la gente, los jóvenes, o sea, la actualidad, la gente que siempre yo digo, los de ahora. Los muchachos, ellos dicen, no, ustedes ya no, pero en algún momento yo pensé eso de la gente treintona y cuarentona, así que no lo juzgo, porque sí, también yo lo pensé. En todo caso, pues estamos aquí para seguir escuchando más de tu interesante historia, de esa historia que conmueve a muchos, que le da energía a otros, que le da ese ánimo a los demás, y queremos saber más de ti. Bueno, ¿qué quieres saber para empezar? Porque hay mucho de qué hablar, hay Mira, mucha tela que cortar. la última vez nos quedamos en la parte, terminaste ya lo que es ser bachiller, y que entraste a la universidad y de la universidad, que te costó un bastante esfuerzo terminarla y todo esto. Y de ahí nos quedamos en que ibas a tener un cuarto nivel. Sí. También está pendiente la historia de tu esposa, también está pendiente la historia de cómo obtuviste a tus hijos, cómo nacieron, cuántos hijos tienes, que la gente que no te conoce quiere saber. Y en la actualidad, ¿qué estás haciendo? Así que pues empecemos por lo primero. ¿Cómo te fue ya después de la universidad, después de graduado, ya cuando entraste a ganar ese dinero y te fuiste a domar el mundo? Bueno, el tema de la universidad, bueno, como lo conversamos, sí fue también complicado. Parte de la vida complicada que he llevado, eh, la graduación como tal, no era lo que me esperaba porque primero que fue en el 2021, o sea, me terminé la universidad en el 2020, pero recuerda que estábamos en pandemia, Claro, sí. entonces se postergó. Y en el 2021, por el mes de abril aproximadamente, pude venir puedo ir a Quevedo a incorporarme. Pero para esto ya tenía un tema bastante doloroso por el que estábamos pasando con la familia, el fallecimiento de mi hermano. Sí, 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 lo recuerdo. Eh, la verdad que esperaba que sea no una fiesta grande, pero sí que sea algo especial en el cual estén las personas por las cuales luchaba y por las que he luchado todo el tiempo. Algo conmemorativo igual, Sí, porque siempre es necesario. realmente me acuerdo mucho de mi hermano cuando siempre me decía, mi hermano es ingeniero. Él siempre, Él, sí, siempre lo decía, claro, sí. muy orgulloso de eso, de que yo pude hacer la representación de ellos, a pesar de que él era el mayor. Él siempre me presentaba como el ingeniero, pero todavía no era ingeniero, o sea, yo ya estaba casi culminando la carrera. Claro, porque la pausaste un tiempo, como ya nos Mm, habías contado, la sí, pausaste por un tiempo por trabajo y luego retomaste sí, y seguiste. ajá, entonces me gradué, llegué, estábamos en pandemia y fue el tema de mi hermano, entonces vivía con muchos temores después de lo que sucedió. Y solo me puse la capa y todo, me tomé fotos y por las mismas Guayaquil. ¿De verdad? Me ¿Por qué? Porque tenías que regresé. trabajar. No, tenía miedo por lo que había pasado con mi hermano. Mm. Este, y bueno, también estaba con un tema de depresión, cosas que suceden en el camino y ya al Pero la final depresión se debió exactamente a qué, porque, se me acumularon muchas cosas. Una fue la pandemia, o sea, ya te viste encerrado un buen tiempo y ya tenías cierta sí. frustración. Dos, estaba sin trabajo y mi hijo ya había nacido, tenía 7 meses de nacido. Y tres, pues la pena de lo que sucedió con mi hermano. Entonces ya tenía muchas cosas acumuladas.
y por más de que Fue muchas fue veces, algo repentino, o sea, obviamente nadie, o sea, no sí, es como que tú esperes, nunca nadie espera la muerte de nadie, peor de un ser querido, pero esto fue una cosa que a vísperas de su cumpleaños prácticamente. sí, fue el 13 y, bueno, y lo enterramos el 14 que fue su cumpleaños. Exactamente, entonces, y muchos pueden contar el momento en la emoción que él estaba viviendo a vísperas de su cumpleaños. Es más, lo estaba celebrando, o su idea era celebrarlo con bombos y platillos. O sea, esa era Sí, la idea. Entonces, imagínate, la gente que pueda escuchar esto, de repente, o sea, no llegas ese día, o un día antes. Sí, claro que te choca muchísimo. claro, porque justamente estábamos casi que pasando la pandemia, ya como que decir, ya comenzaban a ver las incorporaciones, digamos que el tema del público, los aforos que se estaba extendiendo un poquito más, entonces ya se pudo el tema de mi grabación, entonces a pesar de eso no tuvimos una incorporación, digamos que en el, ¿cómo se dice? En el teatro, dentro del auditorio. O sea, Ajá. fue en las sillas afuera del auditorio y cada quien con su mascarilla y todo. Claro, pues eso en No, ese tiempo la distancia era lo importante sí, y no podías estar en lugares cerrados mucha gente porque sí. Y no eso podía llegar puede. muchas personas, solo fueron 2 personas. Una de mis tías con la que prácticamente me crié. Bueno, yo viví casi con todas mis tías. Sí, nosotros hemos sido, bueno, digo de la manera personal, yo he sido muy pegado a mis tías. Ellas siempre estuvieron conmigo en el tiempo que mi mami vivió fuera. Y fue una de mis tías que realmente fue un pilar fundamental para mí, para mis hermanos, casi para toda la familia también. Ujú. Bueno, y fue mi tía y mi mami, nadie más. Mi Entonces, tía ya estaba aquí mi mami ya estaba, pues, ya mi mami tenía, claro, pues mi mami llegó en el 10, creo que fue. 2010, Tú te pues, graduaste. en el 2021. O sea, 20 salí, terminé la universidad y el 2021 ¿cómo se llama? Ya me gradué. Por el tema de la pandemia, todo eso Ah, postergó. Bueno, pasó el tema de mi hermano. no pudiste hacer nada obviamente, por esos motivos. No pude hacerlo porque hubiera querido hacerlo con toda mi familia. Y Y te en otras digo, circunstancias. y en otras circunstancias. O sea, la verdad es que no tenía ganas ni siquiera sentí, ni siquiera sentí esa alegría de haberme graduado. O sea, como que yo con las últimas. Y como decir, ahí te quedas, Quevedo. Fue como tal vez, eh, no sé, me imagino llegar a la orilla pero cansado y como que en vez de, no sé, sentirte feliz por estar vivo, poniendo así como una analogía así, simplemente decidiste, me voy a comer así, como que ya fue un día normal, en vez de ser algo tan Era significativo algo en tu muy vida. esperado para todos, de hecho. Ajá. O sea, imagínate que mi familia lo esperó. No solo es un tema que no lo viví solo yo, lo vivía mi familia entera. O sea, ustedes como mi familia, mis tías, mis primos, que fueron personas que en su momento, en cualquier etapa de la universidad, toma primo, aquí hay algo, toma una tía, incluso hasta mi Siempre hermano. estuvieron, ajá, siempre estuvieron. Entonces, ya era algo que se estaba esperando y que llega el momento Y y de nos, pronto hay una pandemia, hay limitaciones para fiestas, para reuniones y encima que mi hermano haya fallecido, terrible. Entonces, sí me dijeron para hacer un almuerzo, cosas así, alguna comida, pero yo decidí no hacer nada, solo tomé mi título, mis documentos que me dieron a la universidad para este y me fui. punto, tú ya estabas con tu esposa. Por supuesto, Tú ya claro. estabas con tu esposa. Tenía un hijo ya, tenía a mi Lucas que Ya había tenía nacido Lucas. 7 meses, tenía a mi Lucas. Ah, mira, ya Sí. tenía 7 meses Sí, y Lucas. ni siquiera imagínate que me gradúo y no puedo tener esa foto familiar con, Con tu con mi hijo, hijo. mi esposa, mi hermano, mi Wow. sobrina. Algo que es parte de tu historia y que no tengas ese recuerdo, porque la mayoría de gente lo puede Sí, tener. O sea, a veces toma fotos hasta por. Vamos saliendo así de la nada, pero sí, imagínate un momento así tan significativo. esperado. Claro. Y Era algo no, muy importante. Siempre fue algo importante. o sea, y más que nada para ti porque, o sea, sabemos lo que tú querías. Claro. O sea, tú lo querías, tú lo trabajaste, tú lo luchaste y tuviste todo para no hacerlo.
Y sin embargo dijiste, yo quiero. Y Claro. cuando llega el momento y no pude, wow, es increíble. Que sabes que hay cosas que uno muchas veces no las entiende, pero todo proceso tiene una justificación en el tiempo. O Ya, sea, hablarte de un proceso que tenga una justificación en el tiempo es o bien para destruirte o para construirte. Y a pesar de que puedas destruirte o construirte, es una enseñanza. Todo claro. te queda como una Todo te enseñanza. queda claro, O sea, exacto. tú aprendes de cualquier cosa. Entonces, Y también decides aprender, porque habrá mucha gente que le pasan y... por eso te digo, es para construirte o para destruirte. Ujú, Pero aunque te quede una enseñanza, muchos la toman como una excusa y otros muchos la toman para madurar más. ujú. ¿Ya? Entonces, hay cosas que no se pueden dar porque uno las quiere. Ni bajo nuestra humanidad decir, "Ah, yo las voy a hacer así porque así quiero que sea". No es así. O sea, tú tienes que considerar siempre que si Dios no lo quiere de esta manera, tienes que aceptarlo. Y toca siempre aceptar la voluntad de Dios. Ujú. Entonces, eso pasó ya cuando me gradué. No la sentí mucho esa graduación, la verdad. eh, No, como que no sentiste que pasó así. sí, Como que no, pasó y mira, ya está así. eso pasó, exactamente. Increíble. Algo Exacto. que buscabas y Vivía que... más preocupado por mi familia, o sea, ya por lo que yo había creado, porque también tenía el deseo de tener siempre una familia. Si bien es cierto, nos criamos, mis hermanos y yo, en un matrimonio disfuncional. Bueno, mi mami decidió irse a Italia para darnos un mejor estudio, mejor vida. Y, y nuestros papás, pues, ya sabes, la historia de ellos que son separados y tener que lidiar con esto desde muy pequeño es bien complicado. Entonces, o sea, te puedo decir que pasaron muchas cosas, muchas cosas. El tema de mi hermano y preocuparme tanto por la salud mental de mi familia, porque algo que nos chocó mucho y que en cierto modo sí afecta a tu círculo, Claro. porque el hecho de que tú siendo un líder de casa, o el papá, que es el hombre, el que está ahí, el fuerte, el que tiene que cuidar a su esposa, a sus hijos, y estar bajo de ánimo, estar prácticamente sin fuerzas, y O me sea, preocupaba más estás por eso. más vulnerable de lo normal, porque todos somos vulnerables, pero Sí, en ese momento estás como no sé, o sea, prácticamente al acecho de que sí, cualquier cosa te pueda hacer decaer y wow. sí, sí, eso pasó. Y por eso te digo, no lo sentí mucho porque me enfoqué bastante en mi familia, en mi hijo más que nada, que el primero que El que estaba. tenías, claro, Lucas. Pero ya con el tiempo se fue perdiendo el miedo, el tema de la pandemia, ya fue todo cambiando, ya estamos en La gente se fue mascarilla. abriendo ya un poquito más, como O sea, quitando el comenzamos a miedo vivir, a vivir con el nuevamente. virus. ¿Ya? Y a eso yo voy con las enseñanzas. Por ejemplo, ya sabemos que existe el virus. O sea, no es el tema ahorita, pero me refiero a que hay cosas que te enseñan y que te hacen ser resistente a esas cosas. Ujú. ¿Ya? Es como perder un ser querido, tú ya no lo tienes, se te llenan los ojos de lágrimas, pero entiendes que no más. ¿Ya? Y te acostumbras a vivir con eso. Después ya estuviste trabajando antes de graduarte y eso, o yo no sé si fue parte o en esos tiempos, pero cuando estuviste trabajando mucho y de repente llega una pandemia, o sea, vamos haciendo la pregunta, ¿qué estabas haciendo en la pandemia? ¿Estabas trabajando o no estabas trabajando? Estaba por una etapa, bueno, yo me casé en junio, me casé y no estaba trabajando, porque la empresa en la que trabajé por muchos años, casi 5 años, entró en liquidación. Entonces, Las típicas liquidaciones. sí, yo me Y quedé Munra ya no sobrevivió. sí. No, sí sobrevivió. En ese tiempo bueno, ahí conocí a mi esposa Ah, en esta ya. empresa y ella era la contadora general. Entonces siempre se quedaban, yo era analista de talento humano. Entonces se fueron
solo se quedó la gerencia, la parte contable y el jefe de recursos humanos. Entonces, y ahí a todos nos despidieron. O sea, y ahí Munra en ese momento murió. Sí, morí, literalmente. O sea, tenía que acabarse la empresa para que yo me acabe. Ojo Claro. con eso. Porque si no, seguía. ¿Me Ay, entiendes? claro, claro. Entonces, Ahí nació un nuevo Munra sí, y tu pero esposa, porque ella se sí, quedó se quedó 7 años. 7 años Estuvo después. 7 años. Sí. Bueno, entonces, Tú le pasaste el gen Munra, entonces. sí. Bueno, venía de ahí, bueno, nos casamos, Ya. ya, nos casamos en junio y llevaba un tiempo sin trabajar, me iba a veces con mi papá a hacer cachuelos o con alguien, hacía lo que se podía, pero no era algo como para completar En ese lo que tiempo realmente necesitaba. tu papá se acercó a ti un poco más. ¿Sentiste eso? ¿Cómo lo viviste? Eh, Porque antes no habías tenido ese acercamiento, pero por ese tiempo yo recuerdo algo como de que había un poquito más de acercamiento. si bien es cierto, sí, siempre tuvimos acercamiento, o sea, cuando yo me vine a vivir a Guayaquil tuvimos acercamiento porque cuando nos encontramos y comenzamos a conversar, yo estaba trabajando en esta empresa. Ajá. Entonces, esta empresa era una empresa que hacía construcciones civiles también. Entonces, como mi papá, ese ha sido su fuerte todo este tiempo, su experiencia, yo logré que él ingresara como un subcontratista. O sea, él era un contratista, mejor dicho, para un área específica, que mi papá siempre trabajaba en lo que es cafetería. Entonces, comenzamos a tener bastante comunicación, pero eso fue hace mucho tiempo, porque esos fueron mis inicios. Yo entré en el 2014 y terminé saliendo en el 2019. Sí, por ahí más o menos. Entonces ya te digo que nos casamos y yo recién en febrero del siguiente año encontré trabajo. Pero en marzo nos encerraron por la pandemia. Ah. Ya, entonces, si vea que entro a trabajar y voy con todos los ánimos Y a, ¡pum! Se y nos detiene todo el encerraron mundo. y bueno, ahí no estaba prácticamente haciendo tema de dependencia, sino que estaba independiente. Como ya era profesional, Ajá. ya, a ver, sí, Claro. ya era profesional, ya brindaba servicios profesionales, entonces yo facturaba. Ya facturaba y bueno, llega un momento en que nos encierran y dicen, ¿sabes qué? Ya no No, necesito. aparte era de ventas. Ah. Yo no era el vendedor, pero vendíamos equipos de computación y sistemas contables, financieros. Como que eh, volviste a tus inicios de la computación en sí. ese tiempo. Y yo decía, bueno, o sea, se asemejaba un poco a mí, era afín, porque yo era parte, digamos, recursos humanos y al mismo tiempo sistemas. Entonces llevaba el control de casi cómo iba el proceso y todo. Y salí. Y ahí nos encerraron con la pandemia, pasó lo que pasó, y de pronto en la pandemia mismo, creo que por agosto o julio, entré a Langosmar, que es la empresa donde entré en el sector industrial. Ahí estuve alrededor de casi 5 años también. 5 años. Sí, Pero ya otra vez como que volviste al mismo, recursos humanos. a la parte que... Entré haciendo externo. Ya. Entré siendo externo, me salió una mejor propuesta en otra empresa constructora. Realmente en la parte de construcción paga muy bien. En la parte industrial también, pero en ese tiempo yo estaba como un analista. Yo siempre apuntaba para más. Y bueno, me llamaron, hice pruebas y me dijeron que tal día me tendría que incorporar. Entonces yo di la noticia en la empresa, a la cual me respondieron que si podemos mejorar la propuesta, si yo me iba a quedar. Yo ya estaba enseñado en esa empresa realmente. Ya me Ya. gustaba el ambiente, con quienes trataba directamente con los dueños. Eh, Más que nada en ese tiempo la administración tenía una jefa que la recuerdo mucho y que la quiero mucho. Ella, bueno, me dijo, mire, tenemos esta oferta, no queremos que se vaya, usted me parece que es un buen elemento, eh, le pongo esto sobre la mesa y usted pues me dirá que Claro. decide. No lo pensé 2 meses, me quedé. El mismo día le dije, ni siquiera me tuve que cortar la llamada, le dije, sí me quedo. Ya. Y no es que era la mejor propuesta, Pero estabas a gusto. estaba a gusto. Y eso Y es bueno, importante en igualó un la trabajo. oferta, pero después
ya tuve otros beneficios. Entonces, yo sabía que ahí iba a crecer y que iba a hacer mucho más cosas. Claro, o sea, Ya. tú ya le viste potencial también. No solo te vieron ellos a ti, Sí, sino al sitio. Aparte, sí, te sentías a gusto. Era como que un engranaje perfecto para un sí, trabajo que te iba a sí. beneficiar muchísimo. Ajá. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en ese tiempo que estaba yo casado, no había encontrado un trabajo. No estabas No estaba trabajando. trabajando y luego lo encontré. Luego me salí por lo que pasó, luego de eso ya encontré después y ahí me fui de largo. Entonces ahí fui perdiendo el miedo también de querer ir a mi ciudad. Comenzó el tema que actualmente vivimos, pero bueno, eso es aquí para todos nosotros El ahorita. tema de la inseguridad. Sí. Y ya con el tiempo comienzas a convivir con esas ausencias, porque son ausencias. Y poco a poco ya digamos como que saliendo de esa depresión con la que lidiaba, porque yo por lo general no soy mucho de demostrar, pero ya cuando hay algo que de verdad ya no puedo, es inevitable que yo no me ponga a llorar o que no quiera salir, que no Eres quiera hacer muy, muy nada. sentimental. Sí, pero Eres sí. expresivo, no mucho, pero sí eres sentimental. O sea, sí soy expresivo, es que realmente, ¿cómo te podría explicar? Soy expresivo, pero ya creo que muchas veces de soportar tantas cosas, tú ya te vuelves resistente a muchas cosas, a muchas Claro, situaciones, en el cual tú ya dices, ok, ya, o sea, una rayita más al tigre. Pero hay momentos, hay cosas que sí te tocan, de verdad, y te chocan. Unas cosas claro. que te tocan y otras cosas que te chocan. Y ya, y bueno, ya pasó el tiempo y todo. Y bueno, en esta empresa conocí muy buenas personas, hice una carrera increíble porque no sabía nada de lo que era producción, en una empacadora de camarón, exportadora. Comencé a experimentar muchas cosas. Sí me sacaba el aire, la verdad, pero lo que a mí me llamó siempre la atención y que siempre me gustó Junior, fue ya casi que... es la hora de ir por tus hijos. Alex. No estás en clase hoy día. Bueno, sí, continúa. Ya. eh, Mi trabajo adicional, mi milla extra, siempre es reconocida. ¿Me comprendes? Claro. Se trabajaba mucho, mucho trabajaba. Más que nada, no hablemos del tema remunerario, o sea, del tema de dinero, sino cómo te nutrías tú de conocimiento, Sí, que al fin y al cabo eso te termina no solo eh, haciendo más valioso tu parte laboral, sino es que termina siendo interesante para cualquier tipo de empresa. Porque lo que van a ver, y usted sabe esto, y no solo lo vas a enseñar, no solo lo vas a decir, sino que lo vas a demostrar. Y eso es valioso para la empresa. O sea, te vuelves como que ese diamante más pulido que alguien que llega a una empresa a aprender. Porque todos podemos aprender y hay mucha gente que capta rápido, pero no es lo mismo llegar a aprender a que saber y a solucionar temas. Y claro, eso es lo que porque, tú aprovechaste en esa empresa. claro, bueno, solucionar como tal, sí hice algunas cosas, pero yo desconocía bastante el sector. ¿Ya? En la empresa anterior, con la que estuve mucho tiempo, era una empresa que se dedicaba al servicio, era de servicios y aparte hacían ingeniería civil. Entonces, cuando a mí me llamaron en la nueva propuesta que vaya a una constructora, entonces yo decía, yo ya vengo de esa rama, me gusta. Claro, Y bueno, entonces digo, si aquí no veo, quizás sí me voy a ir, pero al mismo tiempo para mí era un reto de querer aprender algo nuevo, porque a mí siempre estos cambios yo siempre los he tomado como un reto, no como algo, como una amenaza. Yo las amenazas siempre las pongo como un reto. Yo creo que eso ha sido lo que a mí me ha caracterizado porque hay cosas que considero o que muchas veces la gente piensa que tú no lo puedes hacer, pero hay unos que nos quedamos con la duda, otros que lo hacemos y otros que simplemente damos la espalda y no lo decidimos hacer. Quedarse también con la duda de decir lo hago o no lo hago, me meto o prueban y se van, no les gustó. Pero una cosa es ser constante. ¿Ya? Entonces a mí me ha gustado eso. Aprendí mucho, mucho de ahí.
estuve, como te digo, 5 años prácticamente. Conocí una jefa, bueno, muchas jefas, la verdad. Hablo siempre de mi jefa, pero fue mi jefa la que realmente era dueña prácticamente de la empresa. Había más herederos, pero ella era una de las dueñas. Que era parte sí. Ya, del directivo, de la directiva, ¿no? Directorio, digamos, de esta manera. Y conocí también una jefa que también fue muy linda, que fue una jefa de departamento. Bueno, cuando ella volvió, ella llegó, ella fue jefa, yo fui coordinador y fui escalando, porque fui como analista, luego como coordinador y terminé siendo yo el jefe. Qué bueno, Ya, o sea, entonces, supiste aprovechar cada momento. sí, cada escalón y cada cosa. Entonces, Pero, o sea, al fin y al cabo, llegó un momento en que te mentalizaste, como que dijiste, yo quiero llegar a ser jefe, o simplemente llegaste a decir, bueno, voy a aumentar escalón, voy a aprender, y ¿cómo fue? O sea, yo siento que a mí me formó la persona que estaba en la administración en ese tiempo. O sea, y hay personas que ven el potencial en ti y de pronto tú no reconoces lo que tienes. O sea, y no es porque no te consideres que vales mucho, sino que hay por el personas miedo. que quizás miedo o quizás la poca experiencia o la Ujú. poca madurez laboral, porque hay que tener madurez laboral para poder hacer ya tomas de decisiones o parar de frente a una gerencia y ponerle tus ideas. Entonces era una gerencia en la que te permitía hablar, que te decía, bueno, chicos, ¿qué hacemos? Ah, mira, hagamos esto. Me parece que, bueno, o sea, era un tema también de iniciativa. Ujú, Y yo siempre tengo iniciativa, ¿me entiendes? O sea, claro. a mí me ha gustado. ¿Y qué tal hacemos aquí? Ah, ya me parece bien, probemos, hagamos un piloto. Entonces, esas cosas me motivaban. Entonces, como nos salían bien, ya era un tema de que vamos creciendo, creciendo. Entonces, yo sentía que esta persona a mí me formó. Y yo no sabía nada de las áreas, estuve en cada área de producción. No te puedo decir que las sea al 100%, pero me conozco toda la trazabilidad. Entonces, desde que entra hasta que sale el Claro. camarón. Entonces, un cumpleaños no era una torta, sino un masterclass. Vaya a hacer ese masterclass, le pago esto. O sea, comienzas a ver lo valioso que eres Claro. y por qué te quieren preparar. Sí, sí. Porque quieren que sepas más. Porque eres un buen elemento para ellos. Ya, a pesar de que hay muchas personas que se sienten quizás con el celo laboral o que se sienten rechazados o pueden tener millones de emociones. Pero hay algo que conversábamos siempre y que decíamos y que lo decimos realmente. Y yo personalmente a la actualidad soy jefe de recursos humanos de una empresa y bueno, he sido ya de 3 empresas y, y es un tema de actitud, no de aptitud, sino de actitud con C. Porque muchas veces somos muy profesionales, pero si no tenemos la actitud no podemos llegar lejos. Y hay un tema de emociones. En el trabajo te puedes encontrar con diversas personalidades, diversas personas, criterios, situaciones a nivel industrial en lo que es empacadoras o lo que es Todos lados. trabajos donde haya bastante personal. Así no haya bastante, pero me refiero a que cuando hay una presión, ¿ya? Hay personas que no tienen la actitud para afrontar muchas cosas. Entonces, o que no manejan sus emociones. Por ejemplo, me voy a inventar, tengo a mi cargo a 100 personas y de las 100, 30 son conflictivas y no sabes la manera de cómo arreglar ese problema o cómo llegar a esas personas. Porque ahí trabaja, yo me he tocado con muchos jefes que dicen, bueno, ni hables con ese hombre, porque ese man es malcriado. Pero para mí, ahí decía, aquí hay un reto, aquí hay algo que hacer aquí. Entonces, había muchas personas que tenían ese tipo de actitud. Entonces, conversaban conmigo y después me preguntaban, ¿y qué les hiciste? Como que... ¿Me comprendes? O sea, incluso hasta mis asistentes decían, no sé qué les hace Carlito. Ellos entran bravos y se van felices. Pero Pero sí, pues es un tema también de tener el tacto con cada persona, porque no con todas las personas te lo que puedes... pasa es que no somos empáticos muchas Por veces. eso. Hay personas que tienen todos tenemos malos días, perdón. Eh, tenemos actitudes, tenemos nuestro carácter, hay personas que son demasiado bravas, pero incluso esas personas más bravas, esa es su arma de defensa, porque son las personas más débiles, Ujú. que andan todo el tiempo bravos y todo, pero tú tócales un poquito y se comienzan a explayar, hablan todo lo que
Sí. lo que sienten. Sí, porque es un tema de autodefensa, Ya, como un escudo que se Ya. ponen para no sentirse más vulnerables de lo que ya Exacto, son. pero hay la manera de entrar a esa persona y no es como una estrategia, sino es algo de empatía. Ya no te pongas en el perfil de que tú eres el jefe y el de acá es el subordinado o cualquier cosa, ¿no? O el obrero o quien sea. Tienes que ponerte en el perfil de humano. Entonces, cuando tú comienzas a hablar como una persona que entiende la otra parte comienza a hablar y te comienza a transmitir todas sus molestias. Entonces, eso era lo que a mí me pasaba. Entonces, yo le decía, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Siéntate aquí, ¿quieres agua? Tómate un café. O sea, primero atender a la persona, porque viene una persona con un genio o con una situación eh, con un carácter difícil, después de un problema, y tú recibirla bravo, Eso es es una chispa, una pues. violencia. Claro. Ya. Violencia emocional primero. Ajá. Porque tú vas a ver y ya de entrada, encima me cae mal este jefe nuevo y quiere venir a tratarme mal, yo lo mando a la... ¿qué te puedes imaginar? Claro, sí, porque estás en modo defensa y cualquier cosa que le vayas a hacer simplemente va a querer responder. Exacto. Y siempre hay algo que yo muchas cosas aprendí de esta señora, esta mujer que fue muy buena conmigo. Malcriados ellos, nosotros no. Cero tolerancia a la malcriadez. Cero tolerancia a la falta de respeto. Entonces, ya lo escuchaba, pero yo ya lo sabía cómo hacer. O sea, me refiero a que compaginábamos bien el hecho de que compensábamos de la misma manera. Entonces, muchas veces también la empatía que tú tengas con las personas te ayuda, Sí. bastante. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas en esa empresa, muchas cosas buenas, muchas cosas que se lograron. Bueno, en algún momento hablaremos de la parte laboral en este podcast. Y bueno, ahí yo soy de universidad, ingeniero en sistemas, como te lo había comentado. Ajá. Entonces se me hizo un tiempo complicado en conseguir trabajo porque yo ya estaba dedicado a recursos humanos, entonces no encontraba trabajo. Y tu perfil, o sea, no tu perfil, sino tu título no daba ese aval. Por supuesto, o sea, yo decía, pero me decían, ¿cómo así usted es ingeniero en sistemas y quiere trabajar en talento humano? Exacto. O sea, yo tengo la experiencia en talento humano, Pero no estabas pero avalado. el título no me decía que yo era ingeniero Ajá. en talento humano. Hasta que un día se me prende dije, voy a estudiar. O sea, Voy a necesitabas estudiar. quitarte ese título, pero la única forma de quitarte ese título es teniendo otro título más alto. No, podría ser uno de pregrado hoy mismo, o sea, un título universitario de tercer nivel. Mm, Ya. Pero yo digo, ¿qué voy a hacer otro título de tercer nivel? Hago una maestría. claro. Y cuando hablé de maestría, le dije a mi jefa, voy a estudiar. Yo lo apoyo. De verdad. Yo lo apoyo, Carlos. Usted se lo merece. Todavía estabas Me daba el en... tiempo Ajá. necesario. Eh, ¿Cuánto tenía que tiempo, irme. cuánto tiempo te duraba una maestría? La mía duró 1 año, 6 meses. A ver, sí, 1 año y medio, 18 meses. O sea, después de haber pasado por ya todos los temas de estudios, ¿cómo lo tomaste? Sabías que lo necesitabas, pero igual, ¿cómo lo tomas? El tema de decir, bueno, tengo que volver a meterme en más estudios. Y aparte, no solo eso, sino que ya tengo responsabilidades en casa, tengo a mi familia, tengo que mantenerla y tengo que quedar bien en mi trabajo. O sea, te ibas a tirar un peso grande encima. ¿Cómo lo tomaste en ese momento? Realmente yo creo que el ambiente y el medio te lo exige. Ujú, Ya. Si bien es cierto, uno puede ser muy pila, muy chispa, pero llega un momento en que tienes que ser muy técnico ujú. y aprender a tratar y a hablar con criterio. Con las teorías. ¿Tú tienes criterio? Sí, yo tenía criterio. He tenido criterio siempre, he sabido hablar, pero ya saber hablar de la materia como tal. Claro. Entonces tenía la experiencia, pero necesitaba yo eh, prepararme para eso. Entonces yo dije, este es el momento porque estoy ganando bien, tenía mi familia, aún no estaba Bruno, y
decidí hacerlo. O sea, no, y bueno, siempre lo pensé. Te puedo decir que desde muy pequeño siempre dije, no, mira, yo siempre, eran mis estudios adelante y y yo voy a ser alguien en la vida desde muy chiquito. Yo quiero hacer esto, quiero hacerlo aquí, quiero hacerlo acá. Y créeme que para mí es satisfactorio porque lo he conseguido. Sí que no, las celebraciones no han sido las más esperadas, pero al final lo logré. Ya. Sí, porque no recuerdo yo. No A hice ver, nada. no recuerdo, o sea, si me pongo a hacer una retrospectiva de lo que de tus logros. Terminaste tu colegio, bueno, yo no me acuerdo si hiciste o no graduación, porque quizás estuve lejos, pero ya en la universidad, donde ya te veía más seguido, estabas aquí en Guayaquil, no te vi, o sea, no vi una forma de festejar. Ahora último sacaste tu maestría, pero Sí. si vas a hacer algo o qué mismo. Realmente la maestría fue una de las cosas mejores que me ha pasado en mi vida, aparte del colegio y del grupo de danza folclórica. La maestría conocí mucha gente linda, unas compañeras muy buenas, compañeros con mucha experiencia, aún más que yo, perdón. Eh, o sea, es algo que te nutriste bastante. O La sea, no me verdad, quejo realmente de la maestría. Conocí buenos amigos, buenos compañeros, buenos maestros y todo se hablaba en torno al trabajo. O sea, para mí era un mundo nuevo. O sea, yo pensaba que la maestría era como la universidad, que te mandaban a hacer los deberes y que te mandan leer, a hacer deberes. leer Pero libros, era escribir, todo era caso práctico, o sea, todo era tus tu vivencias vida, tu vida, laborales, claro. todo lo que tú has hecho en tu trabajo, todo lo que vas a hacer, cómo lo puedes Será como hacer. un grupo de apoyo de tu O trabajo, sea, así. fue increíble cuando comenzaron a tocar temas, yo quería hablar, siempre. Había personas que hablaban más y que obviamente tenían mucho más experiencia, ¿ya? Y yo tengo también algo, no sé si es bueno o es malo, bueno, las personas que me conocen y si en algún momento ve el podcast, esta jefa, la que digo, voy a decir el nombre. No sé, eso ya depende de ti. Sí. Margarita Guayo. eh, Mucha gente me conoce y yo soy de las personas que puedo estar en una reunión y se pueden hablar de muchos temas, pero si yo no estoy seguro de lo que voy a decir, tú me vas a ver con mi boca cerrada todo el tiempo, Claro, todo el tiempo. Entonces, porque muchas veces se habla cualquier cosa. Entonces, cuando uno ya habla, espérate que se va a hablar, de silencio todo. Entonces, no lo hago con esa finalidad, sino que ya me gusta hablar de las cosas que estoy seguro y que sé cómo me voy a defender ante eso. ¿Va? correcto. Entonces, siempre he sido así, siempre como que he analizado primero el entorno y de hecho, bueno, ¿puedo hablar o no? Entonces me gustaba que en la maestría se tocaban mucho los temas laborales y habíamos pocos que estábamos en el sector camaronero, o sea, y escuchaba a los que decían mis compañeros y de pronto tenían 2, 3 meses y yo tenía 3 años ya en el trabajo y 4, 5, 6 meses y estábamos en una materia X de, por ejemplo, de cómo hacer el tema de los permisos, cómo hacer, cuál es la forma de evadir el tema cómo decir cuando alguien falta, que no quieres descontarle. Entonces yo los escuchaba, Cómo pero ser un poquito flexible flexible y al mismo tiempo que no incurras en algo legal, en ni una falta. tanto para ambas partes. Y Claro. fueron cosas que tuve el criterio, pero que las aprendí dentro de esta Claro, empresa. porque quizás va otra persona y es una persona rajatabla sí ha tocado, o sea, a mí me ha Yo tocado. sé que muchas personas, de hecho, pero eso es lo que decían mis asistentes, ellos vienen bravos y se van felices. Se van felices. Y era así, o sea, y te digo que, bueno, siempre en la maestría se tocaban estos temas y la verdad que me gustó muchísimo. Y dije, bueno, voy a seguir la maestría. ¿Por qué? Porque primero necesito ganar más. ¿Ya? Yo creo que necesito tener más conocimientos en el área para poder este, ayudar o para poder ser más fuerte en conocimientos ante una empresa que me vea mi perfil, porque hay personas que ven tu perfil
y dices, bueno, quiero saber, quiero conversar con esta persona, quiero hacerle la entrevista. Te Ajá. hacen la parte técnica, a ver cómo respondes, entonces te vas de largo, pues si ya sabes cómo es el teje, el maneje, pero necesitas también ser técnico en la forma de hablar, pues eso te vende bastante. Claro, sabes lo que estás hablando. Porque el papel aguanta todo. Sí. La cosa es cuando te hagan una pregunta como X pregunta y tú la vayas a responder. Ajá. Entonces, hasta para eso uno tiene que Y cuando tener fluyes en criterio. lo que dices, o sea, porque se nota cuando hay alguien que quizás le están preguntando y como que rebusca en su cabeza y te puede responder, pero no tienes la fluidez del saber. La persona que sabe, sabe. O sea, a esa persona tú le puedes preguntar del tema que esa persona sabe, lo que sea. Esa persona te va a responder Claro, ipso facto, te así. van a decir cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Es fácil. ¿Por qué? Porque lo tiene ya en su ser, en su sangre, en su vida. Sí, Entonces, eso es lo que tú querías tener, claro. ese aval interno, porque ya te tienes no solo el aval de un estudio, sino de la experiencia. Y Tengo eso 12 años es, de experiencia en recursos humanos. y eso es súper valioso, claro. O Sí, sea, bueno, de ahí entonces me puse a estudiar. Sí, fue súper complicado. Yo digo que todo me ha tocado complicado porque imagínate, tripea que trabajaba de lunes a sábados, muchas veces los domingos, porque a mí sí me llamaban, ayúdenos, yo no veía. O sea, sí descuidé un poco mi familia, pero yo sabía que me sentía con mucho agradecimiento por esta empresa. Entonces yo decía, bueno, ya en el momento lo voy a recuperar, porque muchas veces digo, ¿qué hace uno acostado en su casa solo, sin hacer nada? ¿Ya? O de pronto querías aprender más, o querías alcanzar un nivel más. Entonces muchas veces se ve eso, la predisposición de las personas. Y me decían, bueno, yo iba, trabajaba, me quedaba, y se me hacía complicado porque ya estaba estudiando, y muchas veces estaba en clases virtuales y estaba atendiendo a las personas. mm, Habían temas que me decían, es que tiene que estar él aquí. Fui muy dependiente, o sea, fui muy, ¿cómo se dice la palabra cuando, o sea, cuando te necesitan y no tienes un plan B? Ya. Entonces, quizás no es que fui indispensable, esa es la palabra, pero muchas veces sí fui indispensable para eso, para ciertas cosas. Y llegó un momento en que yo ya estaba saturado. Entonces ahí viene la jefatura. Entonces en la jefatura, la coordinación. Entonces cuando a mí me pusieron como coordinador, yo no sentí ningún tema de... Hay personas que tú le pones un jefe, a pesar de tú haber estado primero, ¿por qué no me promovieron a mí en vez de traer a una persona? claro. Entonces yo no. ¿Por qué? Fui muy humilde en eso. He sido así. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar seguro de lo que uno es. ¿Ya? Y uno sabe hasta dónde uno puede llegar. Entonces yo decía, si viene alguien más, me va a enseñar. Alguien que esté más arriba que yo. ¿Ya? Y alguien que tenga más experiencia que yo. Entonces, una mujer que venía con 30 años de experiencia en recursos humanos, que sabía esto, que esa mujer me va a enseñar todo lo que quiero. Te nutres Entonces, de lo que ya ya. te enseño. Entonces, bueno, por X temas, salió. Bueno, ya aprendí muchas cosas. Y digo, bueno, seguía como coordinador, no, usted va a ser el jefe. O sea, yo fui promovido a la jefatura de talento humano. Cuando ya la tuve en estos momentos de estudiar. Y ahí tú diste esta oportunidad. Pero no la terminaste ya estando, o sea, tú saliste de ahí Sí, y te salí. seguiste estudiando. Sí. Yo con pena salí. ¿Por qué saliste? A ver, pasaron muchos temas, conflictos internos como tal, pero el sector donde trabajaba era muy peligroso. De hecho, está muy peligroso, Pascuales. Está más. Bueno, me Sí, parece que ya está más calmado, no sé. no sé, la verdad, ya no tenía mucho tiempo, eh, necesitaba estar más con mi familia, yo acostumbré realmente a que me vean siempre ahí. Entonces, uno fue el peligro, realmente el peligro estaba bastante al acecho todo el tiempo. Y yo no salía a las 5:30, 6, yo me gustaba atender a los dos turnos, porque teníamos dos turnos. Claro. Entonces, no me pedían muchas veces que me quede.
Pero Pero tú yo sabía que el sentías. siguiente día iba a tener la cola de gente afuera Ujú. y tenía muchas cosas que hacer en el día. Ya. Entonces, yo necesitaba quedarme más tiempo. Y lo hacía. Pero ya hubo un tiempo que los taxis ya no entraban. Porque tenían que pagar su vacuna para entrar a... De verdad. Es lo que me comentaban. Los taxistas, no sé si me mentían o no me querían ir a ver o lo que sea. Pero o sea, que conseguí un taxista que vivía ahí mismo, me llevaba, me traía. Pero ya con el tiempo, hasta él fue interceptado. O sea, Entonces, ya no tenías como quien dice la libertad de sí, entrar y salir. Y sí. era un peligro constante inclusive para ti, porque sabiendo que trabajas en un sector eh, camaronero que se conoce fácil, o sea, es muy, muy bien, son cosas que se saben de que ese tipo de empresas terminan teniendo muchos problemas con la delincuencia. ¿Por qué? Porque o quieren su producto para llevárselo, robárselo. Yo qué Es sé. complicado, actualmente es Sí, complicado. De verdad que es un tema que hay que tratarlo con muchas pinzas. ajá. Pero yo decidí mejor salir. Por eso, pues estabas ya Y no es la primera empresa que lo hago de salir. Gracias. o sea, imagínate que crean que tú tengas que ver con esa empresa y vayan a querer, como llegaron al tema de los secuestros, imagínate, Sí. hasta todas esas cosas, entonces sí, como que un poquito O sea, ya cuando complicado. llegamos a ese nivel de secuestro, eso ya fue, o sea, se pega que ya esa vaina ya para mí es demasiado fuerte. O sea, es fuertísimo que tú me vengas a decir que te van a secuestrar. O sea, que te llegue un panfleto de esas cosas. Claro, Entonces, no, simplemente... Ah, pero así fue el boom cuando yo dije, bueno, me voy. Eso pasó. eh, Salí tal cual como entré. Bien, súper bien. súper Es bien. más, creo Ahora que, me hablo con mis jefes, me escriben, hola, ¿cómo está? ¿Cómo están sus hijos, su familia? pero como tú mismo me dijiste ahorita, hablando de la actualidad, llegaste a acostumbrar tanto a tu familia, a tus hijos, al estar con ellos siempre, o sea, a que seas muy presente en su casa. Ahora en la actualidad, ¿cómo te sientes? Porque, o sea, es un giro de 180 grados. Claro, si bien es cierto, la paga y la remuneración es muy buena, es un sitio donde te sientes muy bien, está perfecto, pero lo grave y el costo que estás pagando es que prácticamente no puedes estar con ellos, o por lo menos decir, llego a mi casa a las 6 de la tarde, O a las porque, 10 como llegaba antes, o pero a las llegaba. 10 pero no puedes llegar porque estás bastante lejos y más complicado es ir y venir que quedarte. Lo que probablemente, lo que normalmente haces es quedarte una semana, así. Entonces, ¿cómo te chocó ese cambio? Me sigue chocando, de verdad. Todavía. Sí. Claro, o sea, es que imagínate dormir solo en una habitación, porque no es que estés en un hotel, sino que ahí mismo dentro, un sitio adecuado para ti, pero estás solo. Te cuento que no me afecta de lunes a viernes, casi. Bueno, a la actualidad ya me acostumbré de lunes a viernes. Me afecta en el sentido de que ya llega el fin de semana, que por lo general tú pasas ocupado de lunes a viernes, aún trabajando en la ciudad en la que resides, pero Ajá. aunque duermas con tus hijos, los ves y todo en horitas, al siguiente día te vas a trabajar y así toda la semana. Pero ya afecta a nivel de fines de semana cuando tú dices, bueno, hay un día en específico que tú quieres comer rico, que quieres ir con tu familia, así sea, comerte la papita que está en la esquina, un helado. Tus hijos que son pequeños, que obviamente, Quieren disfrutarte de ti. lamentablemente pasan todo el tiempo encerrados porque no podemos sacarlos tampoco. Y No, ya, nosotros también a veces tenemos la idea de que los niños tienen que salir a todos lados. No es necesario, o sea, pero ahorita el peligro, imagínate, yo soy muy aferrado a mis hijos, ¿ya? Y que si ellos salen, tienen que decirme si sea que van a la tienda. O claro. sea, yo tengo que saber. Y me confío, las únicas personas que pueden tener hijos son mis suegros, Ujú. ¿ya? Y que aún así, muchas veces, no por ellos, sino que yo ya soy así, no me que me da recelo. Entonces no puedo con el mundo. Entonces siempre le digo a mi esposa, tienes que estar ahí, mira, ten cuidado, que esto, que lo acá Claro, y por somos aquí. sobreprotectores porque
Nosotros venimos de esa época que nos Ya. cuidaban muchísimo y más que nada nosotros vemos la actualidad, entonces hay que ser sobreprotectores con los Ya. hijos ahora. Entonces, hay gente que a veces se me ponen cosas en la cabeza de decir, pronto mi hijito sale a comprar o lo llevan y hay una balacera y ponen que hay una bala. Es lo que ha pasado. Ha pasado, sí, ha pasado. Entonces no es que uno estando presente, vamos a evitarlo tampoco, o que no puede suceder. Pero Pero, sientes como esa de querer protegerlo en el momento. exacto, o sea, no Por lo sé, como menos que siento que yo hiciste. pude haberlo hecho mejor o lo puedo hacer Exacto. mejor, Sí. ¿entiendes? Pero ojalá Dios quiera que nunca Nunca pase pase. A a nadie. nadie, A ¿ya? nadie. Pero no sé, es algo que ya es propio de un padre, Ajá. ¿ya? Entonces, sí se me afecta bastante eso todavía. Mis hijos son lo más hermoso que tengo. Ese es tu Sí, tesoro. O sea, sí, la verdad. ¿cómo te sientes ahora que eres padre y que tienes que transmitirle eso que tú quisiste que te transmitieran de pequeño? Porque, Voy a llorar, mira. o sea, yo, por ejemplo, ¿Sabes que me olvidé de eso? te olvidaste. Yo no me olvido, o sea, yo no me olvido no por un tema de malo, sino, no por un tema malo, sino bueno. Yo el otro día, bueno, no el otro día, ayer estaba pensando y digo, mi hijo tiene 14 años, Javier, Javi. del varón el mayor. Y me puse a pensar, bueno, yo crecí prácticamente con mi padre que era más ausente que presente, inclusive cuando estuvo aquí, pero cuando él ya migró, prácticamente ya fue una persona ausente. Y lo peor de todo, cuando viajan, en la época en que él se fue, no existe la comunicación como la hay ahora. Antes tenías que, o sea, prestar un teléfono para recibir una llamada, una cada semana, cada 2 días, cada día, Las cartas dependiendo. por fax. Claro, y no es, o sea, es Fax como era, que, ¿no? ¿no? Fax era que se llamaba eso. Si cuando mandabas fax eran esos documentos, pero cuando Pero también habían llamabas, cartas también que te enviaban sí, tus padres. cartas, sí. Pero no, o sea, entonces, ¿cómo te digo? Yo estuve pensando en él y digo, mira, yo creo que más o menos a los 14 años mi padre se fue a donde se fue. Y no tiene nada que ver él, es cosa mía. Y yo digo, mi hijo tiene 14 años y llevo 14 años con él presente, a diario. Ya pasé una barrera y quiero seguir pasando esa barrera. Escúchame lo que me pasaba el otro día. Justamente, ahorita que me haces acordar de que tú has estado con tu hijo siempre. Ajá. Yo te voy a responder la pregunta que tienes en tu cabeza que no la quieres decir o que no se te vino a la mente decirla. ¿Ya? No, Pero se la dije a mi madre. Y se lo dije con todo el respeto y el cariño que le tengo y el amor que le tengo a mi madre. Y no se lo dije con la finalidad de quizás herirla, porque ahora soy muy maduro en esas cosas, porque antes no lo era. ajá. ¿Ya? Entonces, escuchando lo que tú dices, yo me pongo a pensar, cuando mi madre se fue a Europa, yo tenía 5 o iba a cumplir 6 años. Jonathan iba a cumplir 8, estaba entrando a los 9 años. Y Fernando tenía 4 años. Mi hijo tiene 5 años, el mayor, y el menor tiene 3 años. Y yo solo estando a 1 hora, y solo le pregunté a mi mami nada más. Le digo, mami, yo quiero hacerte una pregunta, pero solo te la hago así. Sin juzgar. No es por juzgar, o sea, Sí, realmente claro. ya eso en mi cabeza, Ya pasó eso no es... para mí estás, no, quizás probablemente no sano, porque al hablarlo te llena un poco de nostalgia, pero no de reclamo, sino No, que comienzas a vivirlo con tu familia, con tus hijos, o sea, exacto, sí. son cosas que te comienzas Ajá, exactamente. esta es una introspección, como tú dices, Ajá. oye, pero ¿por qué esto? O sea, entonces le digo, mami, todavía no logro comprender, le dije una vez. Y le dije, mami, no solo te hago una pregunta nada más. ¿No nos extrañabas? Obvio. O sea, yo no entiendo el nivel de ser fuerte, de irme a Europa y saber que en ese tiempo, cuando me fui legal. Y saber que durante prolongado tiempo no voy a ver a mis hijos. Y más que nada no van a estar al cuidado de quizás de sus padres, sino... No, es que no sé, la verdad. No lo hablo porque, mira, hay cosas en la vida que uno prefiere nunca querer hacerlas. Ujú.
tú dices, no quiero hacerlas, ¿verdad? No está en mi mente, no quiero, pero hay situaciones que te llevan a hacer esas cosas. Sí, es Es verdad. como cuando tú dices, bueno, no me quiero divorciar por mis hijos, que por aquí, que por allá, no me quiero hacer esto porque yo ya vi el invento, no quiero tener el apego a las drogas porque yo ya vi esta situación. Pero hay vulnerabilidades que te tocan y en las que tú puedes llegar a una situación que tú nunca has querido llegar. ¿Me comprendes? Sí. Entonces, llega un momento en que bueno, yo le hago la pregunta a mi madre con todo el respeto y no se lo hago por menospreciar o por juzgar, sino que porque entiendo perfectamente que su ida, inmigrar, fue por Por una mejor vida para por una nosotros. mejor vida, De pues. hecho, que nos dio lo que queríamos. Que no lo hayamos aprovechado todos, que yo sí lo aproveché, o sea, es distinto. Pero cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una situación diferente. Ahora yo te pregunto algo. ¿Qué hubieras preferido? La oportunidad de que tu madre te dé lo que, pongámoslo así banalmente, lo que hayas querido, o su presencia aquí, así sea comiendo arroz con huevo frito. Indiscutiblemente siempre va a ser la presencia de los padres. Y es algo que yo muchas veces lo converso Ahora yo te lo con mi pregunto, suegra. ahora yo te lo pregunto a ti como padre. Tú respondiste como hijo. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar con tu hijo todo el día, así ellos no tengan muchas cosas, o hacer todo lo posible porque ellos tengan algo y así tengas que ausentarte un poco? Esa parte. ¿Sí ves? Pero un poquito. ¿Sí ves? No mucho. Yo sé, pero sí te das cuenta cómo uno piensa cuando es padre y cómo uno termina cuando es hijo. O sea, Claro. yo entiendo perfectamente Es que lo mío es temporal. lo que ellos hicieron. No, sí, yo sé. Yo entiendo lo que ellos hicieron, lo que hizo mi padre, lo que hizo tu madre, lo que hizo muchos padres de muchas personas. Pero también yo considero que yo como padre, no sé si, yo no estoy preparado para eso. Yo creo que nadie está preparado para eso. Pero yo creo que también debe ser un tiempo estimado. No sé, pero eso te digo, yo te hago no te hago, te doy la respuesta a tu pregunta, que quizás no la pudiste hacer o no se te vino a la mente, sino que yo le digo, mami, o sea, yo no entiendo cómo tú te pudiste alejar tantos años, porque mi mami cuando vino por primera vez, vino a los 12 años, tripea que yo estaba por cumplir 18 años, Yo pensé que era 10 años, 12, 12 años. y yo estaba casi por terminar el colegio. Ya estaba por cumplir 18 años. Yo pensé que era los 10. Ya los cumplí los 18, porque mi mami vino, no me acuerdo si fue un 16 o un 18 de diciembre, y yo cumpleaños en noviembre. Imagínate. ¿Tú te acuerdas lo que yo hice cuando mi mami llegó? Claro, yo sí, pues estaba en el aeropuerto, fuimos a esperar a mi tía y de repente, tú estabas emocionado, la verdad, nadie Estaba era muy más nervioso, emocionado. ¿Ah? emocionado y nervioso. Sí, pero es que parte de los nervios es la emoción, o sea, tú no sabías cómo aflojar eso, pero yo recuerdo, yo estaba ahí contigo, o sea, de todos los que estábamos ahí, tú eras como que llegaba Shakira, sí, o sea, Karol G ahorita. Karol G, o sea, de repente estábamos en la barrera en el aeropuerto de aquí de Guayaquil y hay una barrera ahí de metal para que tú veas hacia adentro cómo viene. Y cuando de repente mi tía aparece así al fondo y Carlos ya estaba metido allá y tuvieron que sacarlo a los guardias porque no esperaste a que saliera mi tía. Así fue chocante para todos porque claro, hasta a mí se me salieron las lágrimas por la emoción. O sea, yo lo sentí como Muchos tú lo años. sentiste. Claro, yo lo sentí. Y bueno, yo le hice esa pregunta y yo creo que sí, es lo que tú dices. O sea, he estado con mi hijo 14 años. He vivido sus enfermedades, he cruzado cada año de escolar con él, he estado ahí presente y llega un momento en que tú te preguntas, ¿y cómo nuestros padres han podido aguantar esto? O sea, sin nosotros. Y yo no creo que sea de desamor, porque no lo veo de esa manera, sino No. que yo no lo soportaría realmente. Y quizás te digo, hay cosas que uno dice, no quisiera nunca hacerlas, y ya hay vulnerabilidades o cosas que pasan en tu vida, situaciones que te pueden llevar a hacer eso. Pero, o sea, no está en tu mente. ¿Sabes cuál es el tema? Yo
yo podría estar perfectamente en tu lugar, de decir, me toca trabajar fuera de la ciudad y volver. Hasta ahí. Pero aún así tuviera cierto miedo. Pero ya irme a otro país, Por eso es que a eso a irme a otro país, yo creo que me costaría demasiado. Primero, no es por un tema de lo que vaya a pasar con mi hijo, porque yo sé que yo sé a lo que iría, a ayudarlos a que sean mejores y todo, pero ¿sabes cuál es el problema de irte lejos y de tener una vida lejos? Que te terminas acostumbrando a esa vida. Y en vez de tener el apego que tienes con tus hijos, ya se vuelven desapego. Se vuelven una normalidad en tenerlos a través de un teléfono. Se vuelve normal tenerlos a través de un mensaje de texto en la actualidad. Y prácticamente con eso crees que ya estás llenando cosas que realmente no estás llenando nada. ¿Me explico? si los tuvieras aquí, tú estuvieras por allá, a eso te refieres. ¿Mandé? Si los tuvieras tú aquí y tú estuvieras por allá. Claro, si yo estuviera lejos, o sea, o sea, en caso de aquí, Ecuador, no. Yo digo, en caso de otro país, donde me toca coger un avión, que me va a salir más caro o sea, va a salir 2 sueldos de allá. ¿Me explico? Entonces, no es algo que tú vayas a hacer cada mes o cada 2 meses o cada 6 meses. O sea, como mucho lo vas a hacer cada año, 2 años. Y ese cada año, 2 años, ya te termina acostumbrando a esa vida. Y para ti va a ser normal, inclusive hasta para tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos ya aprenden a vivir solos, No que nosotros. aprenden a tener eso solos, que ya es como que, ya un mensaje, esto, tú. Ahora sí, hola papi, ¿cómo estás? Ya, chao, pum, voy a seguir mi vida. Y ese es el momento padre-hijo o madre-hijo. Papá, quiero esto, ya te lo envío mañana. Ya, Pum. mañana, pum, esa es la relación que se transforma. No quiero eso. Entonces, eso es lo que temo. Porque yo Pero ya lo perfectamente yo pasaste. sé, claro, yo perfectamente yo sé que voy a lo que voy, a ayudarlos y lo que sea. Pero yo no me quiero perder esa parte de, como hoy, o sea, en la graduación de Samantha, saber que estuve ahí y saber que ella vio que estuve ahí. Y que estuve no solo ahí en el momento en que ella se graduó, que estuve en el momento en el que la llevé al colegio a diario, que estuve en el momento en el que le enseñé cosas que me preguntó en ese momento, de cualquier vaina de su vida, que estuve en el momento en el que le enseñé a cómo responderle a un amigo que tal vez le está haciendo daño o le está intentando eh, generar costumbres que no son correctas. ¿Me explico? Esas cosas importantes, esas cosas que me van a llenar a futuro, porque cuando sea grande, eso es lo que les va a quedar. Cuando yo ya no esté, eso es lo que van a decir. Mi padre él estuvo conmigo, él me enseñó esto. ¿Me explico? O sea, Pero hay Samantha, padres también que están y que no están al mismo tiempo. sí, o sea, pero no, yo trato siempre de eso. O sea, tú puedes hablar con ellos y al menos es lo que yo creo, ¿no? Porque es lo que uno cree como padre, pero cada quien tiene su idea. Le puedes decir, ¿quién te enseñó a andar en bicicleta? ¿Quién te enseñó a hacer esto? Yo quise, ¿sabes? Esa parte que a mí me tocó aprenderla, muchas cosas solo. Yo dije, yo quiero enseñárselas. Aunque a veces sí dejo que ellos aprendan cosas solos. O les enseño, les digo, mira, tú tienes esto. Ahora sí, hazlo tú. Tampoco se los doy servido, no me gusta eso. Pero sí les enseño, por lo menos les doy la guía para que ellos simplemente ya la continúen. Creo que era lo que yo hubiera querido, por eso lo hago. Entonces, yo por eso yo no me iría lejos. No, eso no lo haría. Yo sí podría irme a otra Ahora ciudad. entiendes que porque te digo que cada cosa es una enseñanza. Ujú. Porque el no tenerlo te enseñó a ti A buscarlo. a buscarlo. Y te enseñó también de que no quieres eso para tu familia. Y quieres enseñárselo a tus hijos. Y también quiero que lo aprendan a buscar, porque también me he dado cuenta de que muchas veces le hago Muy... las cosas muy servidas y como que se acostumbran. Y digo, ¿sabes qué? No, a ver, aprende a hacer tú también las cosas. Te doy la pala y tú aprendes a hacerlo. Y es lo que también es lo que también les estoy Hay algo enseñando. que deberíamos hablar en algún momento en otro podcast, porque es un tema bastante extenso, que sí me gustaría tratarlo o que lo trataras tú, que creo que sí lo hablaste en un podcast, que los tiempos han cambiado. Entonces, a veces a mí me molesta o me incomoda mucho
cuando o me molestaba, o veo actualmente personas de nuestra edad que dicen, en mis tiempos las cosas, a mí me dijeron que haga esto, que yo haga esto, lo de aquí. En mis tiempos hay algo que nosotros tenemos que modernizarnos, pero el modernizarnos no tiene nada que ver con los valores que tú les puedas dar a tu hijo en tu casa. Ya, eso es algo, eso es cultura general. Ya, el momento en que personas dicen, es que no, es que en los tiempos de antes era así, no, no me comparé. Nunca debemos comparar los tiempos. Hay algo que nosotros responsablemente podemos hacer como padres, es mostrarle o enseñarles a nuestros hijos los valores. Porque uno crece con el ejemplo, como siempre lo decimos, se crece con el ejemplo. Y quizás nosotros tampoco somos los mejores ejemplares para nuestra Claro, familia, ¿no? nuestros hijos. Nadie, o sea, nadie termina Ya, siendo un ejemplo a seguir. O sea, podemos ser una guía, pero tenemos nuestras fallas como todo. correcto. Entonces, hay cosas que a nosotros, incluso a nosotros que somos prácticamente la época moderna, nos toca actualizarnos y ver, ¿viste, man, cómo sabes? O a veces mi hijo me pregunta cosas que Ujú, son te nuevas y yo sorprende. digo, ¿qué este man cómo así me pregunta? O si que yo las veo, ay, ok, pero él ya las sabe a profundidad. Ajá, Entonces te pone a un nivel de que tú tienes que estudiarte para responderle, sí. estudiar ese tema o esa pregunta que él te hace o saber cómo te la voy a responder. Entonces, hay esas cosas que en los tiempos de antes no, que mis tiempos eran así, que no, yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces es un tema muy aparte que en el momento sería bueno que lo trataras. Y bueno, partiendo y siguiendo con lo mío, Claro, el terminé. cambio este de la... Llegamos a todo esto por el cambio de trabajo que te tocó dejar y ahora cómo lo estás sobrellevando, pues lo de pasar así semanas sin tu familia. Es complicado realmente, pero yo te digo, todas las cosas para mí son un reto y a veces nos sirven, nos sirven. Para mí es una enseñanza, algo quiere mostrarme Dios, porque Dios siempre nos ha mostrado algo, aunque muchas veces estamos muy apartados de Él o nos afanamos en el día a día y no sabemos que existe un ser superior a nosotros que siempre está ahí y que el Espíritu te habla muchas veces. En tus momentos de reflexión tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Y te habla el Espíritu. Ya. Entonces yo lo tomo como un reto más en mi vida, algo más difícil. Se suma a las cosas difíciles que he vivido. Ya, porque sí, puede ser un bonito sueldo, acomodado, tienes un buen puesto y todo. Pero ¿a cuenta de qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es ese valor a pagar? Ah, ya. Ya. Y yo lo veo también como una experiencia, haber salido de la ciudad, que te llamen a otro lugar, que te dan esto, que te dan acá. Eh, sí, es una buena experiencia para tu currículum, tienes una nueva jefatura, tienes nuevas personas por conocer. Para mí es una nueva cultura con la que estoy tratando. O sea, es algo que, que también lo vi en la maestría. Claro. ¿Ya? Un tema de estudios que se llama dimensiones culturales. Entonces, tratabas personas, muchas veces te toca tratar con personas del otro continente, de otras ciudades, de otros países. Y la verdad, por eso digo, me sirvió de mucho haberme graduado, porque ya me gradué. Si bien es cierto, no alcancé la incorporación, pero tenemos una incorporación este año que puede ser en junio o agosto, creo. Pero ahí es, o sea, ¿me entiendes? Terminé lo que quería. Ahora quiero hacer otra cosa, porque siempre, te digo, el medio te lo exige. Claro. Y si tú no eres de esas personas que te gusta quedarte sentado y quedarte en eso, solo eso, Si te vas a tener, desactualizas, ya no sirves. ya. Entonces, no tanto como desactualizarte, porque yo digo, bueno, una maestría te abre puertas a todos lados. También una carrera de pregrado de tercer nivel te la abre, pero quieres tener siempre un mejor puesto, tienes un mejor título. Y las masterclass, eso creo que debería seguir siempre. Masterclass, eso es cuando hay temas específicos para, cual- cualquier cosa que tú hagas, pero esos Deberías, son temas independientes. sí, pero Ya. deberías inscribirte cuando se abran, o sea, de lo que tú aprendes, de las materias que tú entiendes y lo que te sirve. Sí deberías registrarte bastante porque así te servirían demasiado. Sí, sí sirve.
Claro. sirven. ¿Sabes? Hay sitios donde te publican esas masterclass. No, que vamos a dar esta de 2 días, un día, o de un intensivo, lo que sea. Sí. Eso te sirve. Porque es más. Sí, Sí, lo ves, pero ahí ponte a ver. Todo eso conlleva una parte económica y una parte de tiempo, sí. en la cual tú, por hacer esas cosas, tienes que dejar de lado a tu familia y evitar y dejar espacios en que si de pronto tu hijo se graduó hoy día, o de pronto su cumpleaños, o de pronto una fecha especial, el Día del Niño, y no estás. Hay algo que sí te puedo decir, es que cuando mis hijos han tenido algo especial, su cumpleaños, el Día del Niño, yo siempre he estado ahí, por mucho trabajo que he hecho. Peor aún si mis hijos están enfermos. Quienes me conocen sabrán siempre eso. ¿Cómo, cómo son tus jefes actuales? O sea, si te dan Sí, esa libertad, esa he tenido flexibilidad. suerte. Es que, o sea, Suerte. cuando tú llegas a un sitio donde saben que lo que tú vales, van a cuidarte. Tampoco van a Sí, hacer, ay, te vamos a permitir lo que sí, sea. pero es que hay personas que... yo no sé, yo veo muchas personas que también se aprovechan de la situación muchas veces. Hay personas que se aprovechan de... De tu jefe. O sea, hay personas que llegan, ay, que mi jefe es tan bueno, ahora sí yo le voy a... Y comienzan a hacer de tonteras y eso ahí también Yo bastante. no, yo no. Yo cuando veo realmente necesario, yo lo hago. Sí, yo Pero soy igual, cuando o sea, no, no. La verdad es que yo considero de que si te contratan es por algo. Necesitan a ti, porque ellos no pueden con más. Entonces tú tienes que solucionar los problemas para los cuales fuiste contratado. Entonces, me parece muchas veces una falta de respeto y falta de ética profesional. Sí, hay situaciones muy difíciles, pero ¿sabes qué? No me vengas a pedir permiso todo el tiempo, o querés ir todo el tiempo. claro. Dedícate a tu familia, si no te da. O sea, lo siento, yo necesito a alguien 100%. Tenemos flexibilidad, hay que ser flexibles y empáticos, pero hay muchas personas que se valen mucho de eso y no es bueno. No, no, ya eso ya también es como que abusar un poquito. Sí. O sea, hay momentos en los cuales puedes prescindir de esas cosas, pero hay Los, momentos en los cuales tú dices, ya no puedo, mira, los, necesito... los cumpleaños de mis hijos los he trabajado perfectamente, he terminado mi jornada, pero me tocó viajar ahora por Bruno y así sea que el siguiente día vaya con sueño. Viajé, viajé y llegué con mis globos, con mis regalos. Y obviamente, como tengo 2 hijos y los dos son pequeños, si uno cumple años, tengo que comprar regalos para los dos. Porque el otro dice, y a mí, Claro, ellos no no me entienden va a todavía. comprender Sí, de que no es su cumpleaños, de que solo le tengo que dar a uno y no al otro, entonces me toca. sí, 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 yo Ya, ya he no me pasado por choca, eso. pero sí me toca. Entonces, llego con un globo para uno, el otro, ¿y por qué el más? Bueno, ahí le explico, mi amor, es por eso, por eso. Ya, feliz cumpleaños. Y él también quiere soplar la vela, él también quiere poner la torta. Entonces, los hijos te enseñan, o sea, te van moldeando y hay cosas que tu carácter no te lo permite muchas veces, pero tú dices, tú te sientes, o sea, tú retrocedes. ¿Cómo te sentiste en algún momento que alguien cumplió años y tú no tuviste una torta o el de acá sí lo tuvo, el de acá no? Entonces, no, yo tengo que llegar. Así sea que vaya y duerma con Oye, él 1 hora, 2 horas, pero me yo, quedo. por ejemplo, yo siento eso también con mis hijos. Y en mi caso, yo, muy aparte del padre, lo que sea, yo siempre tuve a mi madre conmigo. Ella estuvo presente en todas las cosas. Lo único que no me gustó y lo que considero personalmente que sí me hizo falta fueron esas fiestas, esos detalles de celebración, de decir, es mi cumpleaños, es un momento de tu cumpleaños, mira que es el día de la madre, es el día del padre. Y yo creo que esa parte, por la religión que estudia mi madre y que en su momento estudié, nos perdimos mucho de eso. Y yo sí considero que debería haber ese tipo de momentos conmemorativos para cada ser humano. O sea, yo a mis hijos, yo no les hago fiesta. ¿Por qué? Porque no considero, bueno, a la final no quiero llegar a ese punto, pero yo sí necesito
y necesito que ellos lo celebren para que sientan esa parte humana de decir, necesito conmemorar este momento mío. Entonces cuando es su cumpleaños me gusta comprarle su torta, comprarle su regalito, comprarle su lo que sea. Y, y la verdad no quiero que se sientan con ese vacío que quizás yo me crecí. Entonces sí, yo te entiendo, o sea, yo sé porque a mí me gusta comprarle sus cosas cuando es su cumpleaños. Ayer que fue el cumpleaños de Javi, siempre él tiene su tortita, tiene su comidita, y yo creo que con eso ya él no va a sentir ese vacío que quizás yo sentí en su momento. Porque tú sabes, ¿no? Yo crecí con el tema de mi mami. O sea, yo nunca estuve en cumpleaños, yo nunca estuve, o sea, rara vez. Es más, yo todavía no tengo la costumbre de decir feliz cumpleaños. O sea, como que cuando no creces con eso, como que te cuesta un poquito. Con mis hijos no me cuesta porque yo le estoy intentando enseñar eso a ellos. Pero yo, por normalmente, yo no lo digo. Y mucha gente se da cuenta, oye, es mi cumpleaños y ni siquiera me felicitó. Oye, ¿por qué? Porque lastimosamente me hicieron crecer de esa forma. Y no tengo esa vaina, pero sí se la quiero transmitir a mis hijos y sí quiero que lo vean ellos. Mi hijo está cumpliendo años ahorita y ya ahorita mismo está pensando en la temática para el siguiente. De verdad. Eh, Esas cosas creo que son parte de la vida de un niño. Yo creo que eso no debe quitárselo a nadie. No, ningún tipo de religión de nada debería quitártelo. Yo creo que eso debería tenerlo todo el mundo porque es parte de la emoción. Además, la vida es tan estresante, tan agobiante que si se inventaron todas las festividades es para que te relajes un poco de vez en cuando y digas, ¿sabes qué? Es momento de parar, de frenar y no solo estar en el hecho de, ay, trabajo, 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 trabajo. Yo creo que por eso se inventaron que hay que la fiesta de aquí, que la fiesta de acá. Yo digo, para que cada quien le dé un frenazo a la vida, un poco. yo creo que el día del cumpleaños es un día especial, Sí. pero al mismo tiempo yo no tengo días especiales tampoco. Me refiero en el sentido con mis hijos o con mi esposa incluso. Nosotros, bueno, puede que el día del amor y la amistad nos coja chidos, pero le regalé algo en enero que no había ninguna fecha especial. ¿Te gustó eso? Llévalo, cógelo. O mira, te traje eso. Un perfume, un reloj. Somos muy fanáticos de los perfumes, de los relojes, de cualquier cosa. O mis hijos. Tengo una Pero nunca disponibilidad de olvidarte de dinero. ese momento, claro. Nunca tengo la disponibilidad a veces de quizás, bueno, en los cumpleaños sí tratamos en lo posible los niños porque tú sabes que los niños, ellos, uno los hace crecer con esto de Con que esa tienen un ilusión. regalo, de que llega su cumpleaños No y los solo regalo. uno, porque tú puede que tú no lo acostumbres, pero Pero vio al ven a los amigo de la escuela compañeritos. y de repente el amigo de la escuela le hicieron la fiesta en el aula y todo eso. Ya, Entonces ya es como que sienten eso. ajá. Entonces los bebés sí. Y cualquier momento que tengan alguna entrada o decidamos irnos a endeudarnos, como decimos siempre con mi esposa, no hay otra cosa que no se piense en ellos. O sea, entonces tú ves y papá, ¿qué era? Mi hijo me pide esto. Ya, tienes que portarte bien. A veces se porta mal, pero igual le termino comprando. O sea, Sí, no entiendo por qué a veces soy así. es que claro. Quiero comprender, pero digo, es como que, ya, ok, tú no terminas cediendo porque hay cosas que todavía no podemos entender cuando somos muy pequeños. No sé No qué. entiendo por qué si se portan a veces mal, uno dice no lo comprar, pero ya es un tema de padres que uno quiere que sus hijos que tengan todo lo que uno quisiera o que quiso en su momento. Sí. Pero bueno, eso en la etapa, bueno, hay más cosas como papá que si uno tiene que aprender, el tema del trato, sí, me complicó mucho porque soy un carácter Bien fuerte. soy muy acolitado, pero Oye, también soy muy estricto. y en la actualidad tu padre, ¿cómo es? O sea, ya tienes un trato un poquito más cercano, ¿cómo está? Mi papá. A ver, si en su momento no hubo una cercanía, no fue por mí, fue por él, si bien es cierto. Obvio, sí, Él porque vivía dentro, él tenía un matrimonio muy complicado. Hay temas que realmente, con respeto, no quisiera tocarlos. Y no me lo estás preguntando tampoco, pero hablamos sobre mi relación con él y hace poco hablé con él, que me llamó porque muchas veces nos escribimos
o me llama. Sí, fue una persona o un papá muy ausente, que cuando quizás en algún momento se presentaba, para mí era la emoción más grande del mundo. Como cualquier hijo. O sea, y esas emociones que yo les puedo dar a mis hijos, como cuando yo me desaparezco, que no vengo por el trabajo una semana entera y, digamos, vengo el miércoles. Pero tú apareces, Entonces, pero con todas las ganas de verlo. por A supuesto. diferencia de otra. Entonces, y que tú los ves a tus hijos y se te tiran, papá. Es lo más hermoso. No me dejan ni siquiera quitarme la maleta de encima. Se me trepan, uno en la pierna, otro en el brazo y es algo increíble. No quiero. Bobo chinito. Yo también, mejor bueno. Es que es Es increíble. lo Yo. máximo, lo máximo. Entonces con mi papá no lo viví, pero me hubiera encantado en la vida que sucediera. Pero hay cosas que tú dices y al final no se dan. Y todo lleva una enseñanza, todo va con el tiempo, aprendes, hasta que tus hijos te van moldeando de una manera que tú dices, no lo voy a hacer, o quiero que sea así, y esto, bueno. Con el tema de mi papá, yo no, a estas alturas del partido, ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con nadie en la vida que yo pude haber tenido algún roce, porque la mayoría de mis roces fueron de niño. O sea, de niño, De inmaduro más de que nada. inmadurez, con algún familiar, eh, perdón, deja sacarme la lágrima que me estaba saliendo. Eh, Somos muy duros para llorar a veces, ¿no? sí, Pero no cuando tiene ya se... sentido ¿Ah? para mí ya, No. no, porque tengo dos que me hacen brillar los ojos cada vez y cuando, entonces Eso no es alientas necesario ahí, ya. claro. No, con mi papá tengo una excelente relación. No hablamos todos los días, yo con quien hablo todos los días es con mi madre. Que tuvimos una relación muy chocante también, porque mi mamá tiene su carácter y yo el mío, y siempre fui no es que esto es así, el contradictorio. Pero bueno, son temas que yo digo, no los pongo a la mesa porque eh, mis hijos, no sé si te pasó a ti, pero mis hijos sanaron muchas heridas mías. Tuyas, sí. Han- De hecho, te cuento que cuando yo tuve a Javier, él no solo me sanó. Antes de tener a Javier, cuando yo conocí a mi esposa, yo planeé tener a Javier. O sea, Javier no vino de la noche a la mañana a decir, no, no, ay, de repente me salió con el, estoy embarazada. No, yo quise tener a Javier. Yo lo planeé, o sea, yo se lo pedí a mi esposa. Digo, yo quiero un hijo. ¿Por qué? Porque me sentía tan perdido en muchas cosas. Yo me sentía muy, muy perdido en muchísimas cosas. Que yo sentí que tener un hijo me iba a ubicar. Y sí, en parte sí, aunque no del todo, hasta que ya tuve mi segunda hija, que es Ariana. Ahí prácticamente yo me ubiqué bien en tiempo y espacio y aprendí a ver prioridades. La vida me enseñó a ver prioridades y me hizo pensar mucho en mí y en mi familia. Pero sí, o sea, como tú dices, un hijo te llega a sanar muchas cosas y yo los pedí y sí me ayudaron muchísimo porque yo estaba perdido. En tu caso, En mi caso, si bien es cierto, yo cuando me casé dejé muchas cosas. Eh, Siempre me ha gustado farrear, me ha gustado pegarme mis tragos. Responsablemente, y digo responsablemente porque hay un consejo que siempre le doy a mi sobrina la mayor, que dice, tío, ¿pero me gustaría farrear? Le digo, sí, tú puedes hacer muchas cosas, pero nunca te desvíes del objetivo que tú tienes para tu vida. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Tío, es que yo me quiero graduar, yo quiero ser como mi tía, ella quiere ser como mi esposa, quiere ser CPA.
yo quiero ser como mi tía y quiero graduarme. Le digo, sí, pero puedes farrear. O sea, tampoco es que vas a ser una borracha ni nada. Pero yo considero que es algo normal. O sea, y si mi sobrina quisiera apegarse más a Dios, ir a la iglesia y no le importa, que no le importen las farras o cualquier cosa del mundo, como normalmente se dice, y dedicarse a estudiar y hacer esa vida así, pues perfecto. El tema está es que uno nunca se desvíe del objetivo que uno quiere para uno, para su vida. Entonces, yo siempre quise ser alguien en la vida, desde muy pequeño. Pero me encontré en el camino con la farra, con la chupa, con el alcohol, con los amigos, con las salidas. Entonces ya depende de ti si tú quieres enfrascarte en eso o tomarlo como un momento de ocio, de descanso, de quiero desestresarme, mucho trabajo, mucho estudio. Llega el momento en que llega un fin de semana, te quieres pegar tu chupa, te emborrachaste y ya al siguiente día fuiste a trabajar. Y esa era mi vida cuando estaba soltero. Entonces me casé y muchas veces dejé de frecuentar muchos amigos y no porque eran malos. Siento que tiene que asumir una responsabilidad de un hogar. Y estar en un hogar representa tener ya la Carácter. aceptación también de la otra persona, a ver si le gusta, no le gusta, o vamos los dos, o te quedas tú, me voy yo. O sea, muchas cosas. Entonces, mis hijos no me cambiaron en el sentido de que es que no puedo decirte que yo hice todas las cosas que he hecho, las he hecho bien, porque he fallado en muchas cosas. Pero he tenido siempre claro cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Entonces llegas y dices, bueno, mis hijos me cambiaron en el sentido que muchas veces tenía muchos resentimientos, lloraba quizás o sea, era muy sentimental, pero para mí, no lo exteriorizaba con las personas. Eh, y vivía con ese vacío, con ese dolor. Entonces mis hijos me llenaron todo eso. Mis hijos, o sea, me hicieron olvidar. O sea, o quizás no recordarlo más. Porque si olvidarlo sería perder la memoria, que es algo que no ha Que no, sucedido. claro. Porque si lo tocamos, me acuerdo. Pero vivo y respiro por y para ellos. Pues para mi hogar, para mi esposa, para mis Ahora hijos. estabas en paz con otras Ya, cosas. entonces ya tengo otras ocupaciones que me hacen olvidar de eso. Ujú. Y que para mí es más importante ver lo que sucede con ellos que lo que pasa conmigo. Entonces para mí ya eso, Palado. chao, bye. No me haces bien. Claro, como el programa Next, lo que Ya, sigue. ya. Y mis padres, o sea, mi papá, nos llevamos bien, nos saludamos. Muchas veces yo terminaba de hablar y lo extrañaba solo con hablar, Ujú. con cortar la llamada. Ya, necesitaba eso. Y probablemente hay momentos en que tú, ahora, aun siendo adulto, necesitas hablar con tu papá, con tu mamá, pero lo tomas de una manera más calmada si no están. Ujú. Tienes tu familia, tus hijos, o de pronto tienes algún amigo, alguien con quien conversar. Pero ya no puedo decirte que no me haga falta, pero ya no me duele. Ya aprendí Ya lo sumiste de otra forma. a vivirlo así. Y hay algo que yo siempre se los decía a mis hermanos. O sea, resígnate a la vida que te tocó. O sea, si no te parece a ti que debes estar solo, que porque tu papá no está, porque tu mamá no está, o porque tienen otro compromiso, tienen otra familia. Entonces, no vamos a vivir todo el tiempo de esa excusa para no poder salir adelante. Claro. O sea, y para todos los que nos escuchen, o sea, muchas situaciones suceden en nuestras vidas. Muchas. Tu papá no está, mi mamá es drogadicta, es alcohólica, o el papá es alcohólico, es ladrón. las- los peores calificativos que puede tener una persona. Si tú ya eres un hijo y que no quieres ese círculo, que no quieres ese sufrimiento, Tienes que romperlo. ya, Como la película, romper el círculo. ya, entonces te No toca, hacer lo que los otros te duele, hicieron. Sí. te buscas la vida solo a lo que tú deseas lograr, a tus deseos, a tus sueños, construyes tu familia, duele quizás que no estén presentes muchas veces, pero no te puedes quedar ahí con esa excusa de que es que por esto no lo hice, o que por acá, es que por eso esto es así, es que por esto lo es. ¿Me entiendes? Entonces, no, se acabó.
De mi parte, esa parte, nunca me quejé por eso realmente. Siempre tenía esos resentimientos y todo. Pero mis hijos, esa parte, quizás yo entiendo que ya al ser papá me preocupé más por ellos, o me sigo preocupando más por ellos, que lo que yo muchas veces pueda sentir o tener. ¿Ya? Que a veces es malo porque uno no se dedica para uno. Pero yo digo, mi parte emocional de niño, de adolescente y de adulto, recordar esos temas con mis papás, para mí ya ahorita como que no tienen sentido. No tiene sentido que yo les diga las cosas ahí. Porque al fin de cuentas, ¿qué voy a resolver? Nada. No, ya no, no hay una resolución. Digas lo que digas, a veces solo es el momento de avanzar. O sea, y eso sí te la doy y lo sé claramente, no necesitas juzgar a nadie. Yo creo que ningún padre necesita ser juzgado para nada. Yo no considero que se deba juzgar, simplemente hay que avanzar, o sea, Mi papá me preguntaba unas cosas el otro día, era un pequeño... Son temas de ellos, de familia, ¿no? ajá. Los quiero mucho a mis tíos también, pero... Y yo le digo, mira papá, yo creo que lo mejor que pudiste haber hecho es apartarte. Si se apartó o algo, no sé, pero a veces uno busca su salud mental. Y si tu salud mental está en tener que dejar cosas que te duelen, alejarte, pues tienes que hacerlo por ti y por tu salud. Sí, porque a veces tú intentas muchas veces abarcar todo, porque crees, o sea, al menos la vida en las películas, en todos lados, te enseñan a cómo tienes que vivirla. Ay, que la familia feliz, que todos juntos, que no sé qué, y a veces no se puede. O Una sea, película puede durar hasta 2 horas, pero una vida dura sí, toda una vida, es como muy dice. complicado tener una vida como las que te quieren vender el mundo. Quizás en algunos casos sea muy sencillo. Yo fui de las personas que intenté muchísimo en mantener una relación que no se podía mantener. O sea, una unión familiar en la cual no podía mantenerla. Entonces me di cuenta en un momento en que más sano para mí era soltar que intentar unir algo que no podía unir. ¿Me explico? Yo necesitaba soltar. Y Es bueno. eso fue lo que hice. No significa que yo odie, no significa que yo tenga rencor, no significa que yo no quiera, no significa nada de eso, simplemente es soltar. Simplemente es dejar que la corriente avance y si la corriente trae cosas buenas, lo que sea que traiga, se acepta lo que se viene. Mientras tanto, yo estoy, como lo dije en su momento, apuesto todo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, porque este es mi círculo, el círculo que yo tengo de responsabilidad. Yo, bueno, mi Que esposa también. creaste por deseo de tener una familia de papá, mamá Mi e esposa también hijos. está dentro de los que... Pero yo soy la cabeza. O sea, cuando tú eres hombre, tú eres cabeza. Y la Biblia lo dice. ¿Me explico? Entonces yo no puedo aflojar eso. Yo tengo que apostarle todo. Ese es mi tesoro. ¿Me explico? Yo tengo que apostarlo. No puedo soltarlo. Eso no puedo soltar. En algún momento en que yo vea que me haga daño y que yo vea que no me lleva a nada bueno, yo tengo que aprender a soltarlo también. Obviamente. Pero si yo veo que no, que eso no es así, entonces yo lo voy a atesorar en mí y lo voy a cuidar para mí hasta lo que más pueda. Porque creo que para eso estamos aquí. ¿Me explico? Pero bueno, tocando ya muchos hilos internos de nosotros y para ya ir cerrando, porque ya llevamos aquí, no sé, 1 hora y media. Yo quiero que tú despidas, la vez pasada te dije, quiero que tú despidas este programa dándole un consejo a los jóvenes y a toda la gente que te pueda escuchar y lo que sea, pero esta vez va a ser diferente. Quiero que te despidas, pero con un mensaje de tu corazón para ese Lucas, para ese Bruno de 15, 18 años. Para ese Bruno que no te va a escuchar hoy, pero tú no sabes si te va a escuchar de aquí a 10 años. Yo quiero que le des un mensaje a ellos dos, ahorita.
A mis hijos. a tus hijos? O sea, toca fondo, la verdad. A ver, a mis hijos, Ellos están escuchando ahorita. yo lo 18 sé. años, Lucas. Decirles que son lo más hermoso que tengo en mi vida. Lo más lindo. He sido un papá gruñón, bravo, pero he sido el más complaciente. El papá que nunca los quisiera dejar, mejor dicho. ¿Ya? Ese padre que siempre va a estar ahí, en las buenas y en las malas. Y mientras tengamos salud y Dios nos dé vida, el papá va a estar ahí, siempre presente con ustedes. Ese papá que va a jugárselas en todo momento por ellos. Ese papá que quizás no tenga muchas veces las fuerzas, pero que va a saber sacarlas de donde sea. Quiero en algún momento reivindicarme con Dios. Yo sé que a veces esperamos mucho y quizás puede ser en algún momento tarde, pero mi deseo siempre fue llegar con mis hijos a la iglesia. Y ese deseo o ese sueño no puede quedar atrás como los otros que puedo cumplir. Que mis hijos y yo podamos servirle a Dios. Hay momentos que te digo que hemos hablado todo el tiempo en que hay eventualidades, situaciones, cosas o vulnerabilidades que nos llevan a hacer cosas que quizás no queremos hacer. Pero hay temas y temas que nos conllevan y quizás sí, es verdad, es una decisión adulta nuestra. Pero creo que son etapas que Dios mismo nos permite vivir para que en su momento sepamos cómo lidiarlas con nuestros hijos. Entonces, a mis hijos decirles que los amo, que papá siempre va a estar con ellos, siempre, mientras Dios los permita. A mi Bruno, él es más pegado conmigo, un poco más que Lucas. Pero Lucas, ¿sabes lo que me decía el otro día? Papá, a mí me da mucha felicidad cuando tú me haces cariño. Porque él ve todo el tiempo que Bruno es más pegajoso, más... Estoy en casa descansando, ellos viendo televisión y yo en mi habitación. Y cuando me quedo solo con ellos. Y él como dice, oh, ¿mi papá dónde está? Ah, ya está en la habitación. Va, se acuesta conmigo, me da un beso, un abrazo, coge, se baja de la cama y se va. En cambio Lucas es más desapercibido por esas cosas. Entonces Bruno se me pega más. Y Lucas menos. Entonces, pero quizás muchas veces por mi carácter él siente como que no sabe cómo abordarme. Ajá. Correcto. Entonces hay algo que tengo que comenzar a cambiar trabajar. en mí. ¿Ya? Y a trabajarlo en él, que por más de que tú... Él, yo le he dicho, yo lo amo y lo amaré o sea, son mis hijos, o sea, es independiente, o sea, no creo que ningún padre odie a su hijo. Ujú. ¿Ya? No lo veo razonable que alguien no quiera a su hijo. ¿Ya? Y no, a mi hijo, a mi Lucas, él es un poquito más sobreprotegido, es como que menos independiente. Estar ahí siempre, en todo lo que mis hijos quieran, cuando quieran y cuando yo tenga las posibilidades de hacerlo. Siempre voy a estar ahí. Espero verlos, mi deseo es que ellos tengan ese mismo deseo de superación que he tenido yo, de ser más incluso que yo, que su mamá, y que respeten siempre a su mamá, a su madre, a, a, a las mujeres, que uno debe aprender a respetar siempre a esa figura materna que tiene en casa, porque cuando uno es buen hijo, es buen esposo, es buen padre, es buen amigo, y eso es lo que yo quiero para mis hijos, que ellos no sean personas ejemplares, o sea, digamos que los mejores, porque vamos a tener, siempre somos seres humanos con errores, pero que tengan valores, que sean niños criados con valores.
porque podemos crecer cerca de muchas cosas, pero la decisión está en nosotros. Ujú. Pero también es un trabajo de nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos. Y si nos toca poner la mano dura, hay que hacerlo, sin perder la autoridad y el cariño. Es lo que siempre he dicho. Y eso, decirle que los amo con todas las fuerzas de mi corazón, que son mi vida y que gracias por ser parte de esta vida conmigo. Y que si hay muchas vidas más, todas serían con ellos. Oh, increíble. Bravo, me encantó. Pero bueno, como siempre, agradezco mucho por habernos escuchado y esperamos verlos en otro episodio. Y también a ti, esperamos verte en otro episodio. Sí, seguro que sí. Me Ya conversando de gustaría muchas cosas, de anécdotas, anécdotas, primos, de todo. sí. Di algo que quieras hablar la próxima vez para que la gente diga si quiere escucharlo o no. ¿Qué quisiera hablar? No sé, pues sí, en qué va enfocado realmente la charla como tal. No, pues, Hablamos de manera ya en general, podemos hablar lo que sea. Ya de ti ya te conocemos hasta la Me actualidad. gustaría tocar Ya aquí, bastante anécdotas con mis primos. las ¿Recuerdas anécdotas. que hablábamos hace un rato de una anécdota en el aeropuerto? Sí, 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 sí. Ya, esas anécdotas Ya, con mis ok. primos. Entonces la próxima vez vamos a hablar anécdotas de todo lo que hicimos de muchachos, con nosotros, con los primos, con todos. Así que Se pueden sumar más se primos pueden también. sumar más si desean. Avísennos que aquí estamos para escuchar. Pueden hacerlo por videollamada también. Ya no queda de otra. Aunque me compliquen. Podemos hacer una videollamada grupal y muchos se pueden unir sin problema. Así que conmigo, muchas gracias. Espero verlos en otro episodio y así que no se olviden de suscribir. Chao. Bye.